Gracias por la presentación, muy amable. Como se ha dicho, yo soy arquitecto paisajista en realidad, aunque mi empresa emplea a varios arquitectos y tengo entendido que en España la calificación de arquitecto paisajista no se reconoce como tal, pero también entiendo que hay un curso muy reciente que tiene que ver con diseño urbano con paisajismo que está a punto de acreditarse o que se acaba de acreditar, lo cual me parece que evidentemente es un paso muy positivo. Entonces estoy trabajando con los waterfronts a diferentes escalas y en distintos lugares. El hacer que un sitio quede bonito no necesariamente debe costar mucho dinero. Pero eso no sucede por una mera coincidencia. Y es sorprendente lo que interfiere a la hora de conseguir un sitio bonito. Nuestra consultoría lleva algo menos de 40 años inicialmente como arquitectos paisajistas, pero ahora ya hacemos planes generales, somos ecologistas, diseños urbanos y somos arquitectos paisajistas. Y lo que queremos hacer es proporcionar sitios que funcionen bien. Pero como he dicho antes, es sorprendente lo que tienes que superar en materia de obstáculos. Todos conocemos el placer de encontrarnos en algún sitio que sea agradable, un sitio donde sintamos que pertenecemos. El éxito de la generación depende de la calidad que nosotros generamos y de ahí eso es como nos juzga la gente. Todos estamos sufriendo las consecuencias de la intensificación, del desarrollo, de la necesidad de tener más pisos, más viviendas en nuestras ciudades y tenemos que encontrar alguna manera de conectar el mundo humano, el mundo natural y permitir que entre la ecología en nuestras vidas. Y si conseguimos eso, siempre generaremos inversiones. Eso es algo que siempre surge, sabemos que es el caso después de muchos años. Pero a menudo estos planes generales, desde mi punto de vista, empiezan o arrancan desde un lugar indebido o incorrecto. Y sé que me dirijo a un público de arquitectos y la presentación de Manuela ha sido excelente. Pero si empezamos con los edificios, pasas por alto la oportunidad de crear lugares. Creo que tenemos que entender, en primer lugar, el lugar donde funcionan los edificios y los paisajes en armonía. Bien, dicho lo cual, el Parque Olímpico de Londres de 2012. Bien, este fue el lugar a mediados de los años 50 en Londres y era también el lugar o la escena de los años 90. Y digamos que fue el último solar que se regeneró en el este de Londres. Como sabemos, todo en el hemisferio norte se suele empujar hacia el este y todo lo bello, todo lo bonito y todo lo que no tiene contaminación se produce en el oeste de una ciudad. Y no hay ninguna sorpresa de que Londres, se quedará con este sitio, con este solar en el este londinense. Y es fue una parte muy importante de la oferta que hizo Londres para llevar a cabo los Juegos Olímpicos. Tenía que ver con la regeneración y dejar un legado para el futuro. Y muchas instalaciones olímpicas del mundo lo han intentado hacer y creo que los dos que han funcionado mejor a la hora de conseguir ese objetivo, por lo menos inicialmente, posiblemente fuera la ciudad de Múnich y después Barcelona. Pero, ninguna de las dos ciudades de una sola vez han sido capaces de dar sostenimiento a este cambio de legado. Y esto fue clave para Londres. ¿Cómo podríamos conseguir esto en un espacio de tiempo muy corto? Bien, entonces nosotros nos implicamos en este tema en el año 2008. Ya se había presentado la solicitud de hacer todo lo referido al planeamiento en 2005 y en esta imagen se puede ver que hay un río. De hecho, hay 3 ríos que discurren por este solar. Pero en la solicitud no se había reconocido
cómo era el terreno, ni cómo era el carácter de este terreno. Y se habían centrado en hacer unos Juegos Olímpicos de 6 semanas. Entonces, todo el proyecto volvió al mercado de nuevo. Se hizo un concurso y los equipos iniciales lo dejaron, puesto que les parecía que este terreno, este solar, no reconocía el paisaje y que no era lo suficientemente verde ni tampoco era lo suficientemente sostenible. Bien, este es el tipo de solar al que nos vimos enfrentados, con ruinas, con aguas contaminadas, zonas ocultas que nadie quería ver, ríos que ya no eran navegables, que en el pasado, o hace muchos años, sí que eran navegables, pero que ahora ya no se podía navegar por estas vías fluviales. Y después, más hacia el oeste, está el Canary Wharf, que es donde está la nueva City londinense, pero que daba la espalda a toda esta zona de aquí. Y lo que nos pidieron que hiciéramos inicialmente fue encontrar una manera de abrir el parque y permitir de esta manera que todos los recintos que ya habían sido aprobados y diseñados, uno de los cuales era este edificio acuático de Zaha Hadid, que es un edificio maravilloso, pero había que encontrar una manera de permitir que la gente que venía al parque pudiera disfrutar la experiencia. Es decir, era un evento totalmente holístico y lo que hicimos fue bastante sencillo. A menudo lo mejor es lo más sencillo y es lo más difícil de encontrar también, pero literalmente consistía en eliminar todos estos ríos y abrir el parque de tal manera que cuando los visitantes vinieran al parque, lo que primero verían sería el agua, es decir, estaban en un paisaje, en un entorno donde había muchas vías de agua. Y también nos pidieron que no retiráramos nada del material de allí debido al tema de la sostenibilidad, por reducir los movimientos de vehículos, y todo el material se tenía que quedar in situ y solamente podía ir en una dirección, que era hacia arriba. Y de ahí que consiguiéramos un paisaje tan dinámico, pero es un paisaje que funciona perfectamente bien con la arquitectura, puesto que lo que hace es aplicar una escala a la arquitectura y le da una ubicación. Es algo que estaba totalmente maduro y además aporta una cierta creencia. Y es un movimiento muy importante. Tuvimos 6 semanas para hacerlo, puesto que el plan anterior, seguía adelante, puesto que la fecha tope de julio de 2012 no iba a desaparecer. Así que literalmente trabajamos 7 días a la semana, todas las horas del día, haciendo muchos croquis, muchos planos, muchas maquetas, para convencerle al cliente que este era el camino a seguir, puesto que era muy peligroso el cambiar las cosas si no éramos capaces de convencer a la gente. Todo tenía que ver con sistemas. Entonces, lo que tenemos eran sistemas de gentes, de paseos, sistemas de ríos, y también teníamos los drenajes. ¿Cómo podíamos drenar ese solar sin llenarlo todo de tuberías? No, eso no hay que hacer ya. Haciendo que fuera un lugar sostenible y después permitiendo que todo el sistema funcionara adecuadamente. Así que toda la topografía, todo el drenaje, el paisajismo, todo eso se diseñó con un objetivo en mente y que consistía en formar un paisaje holístico desde el principio. Nos dijeron que diseñáramos el parque para que fuera un legado. Las 6 semanas pasaron rapidísimamente, pero básicamente teníamos 2 años para hacer la construcción y no se puede quitar nada. Y lo que decían, que todo lo que hiciéramos para los juegos tenía que quedarse ahí y después podríamos construir sobre eso. Así que todo el dinero se gastó muy bien desde el principio. Y aquí podéis ver una imagen aérea de lo que nosotros definimos como el Parque Norte, que es la parte verde en un primer plano. Son 2 parques, un parque norte y el sur. El norte es un parque muy pasivo y ecológico, donde está el velódromo, hockey y el baloncesto y el ciclismo. Y se trata del parque para la gente de allí. Es
un parque para el disfrute de las personas que viven ahí. En los juegos no, era un escenario internacional y aparte de un vallado electrificado que lo rodeaba por razones de seguridad, no se sentían que formaban parte de ello. Entonces todo tenía que ver con devolver a la población local. Y en el Parque Sur se ve el estadio y también se puede ver el precioso edificio acuático de Zaha Hadid, que se ve aquí a la izquierda del estadio. Y había un montón de problemas de servicios, de infraestructuras, de ferrocarriles, canales, carreteras, caminos, un lugar o un solar urbano muy complejo, lleno de cosas por todas partes. Bien, quiero que veáis este vídeo, que es muy cortito, para que os hagáis una idea de cómo es el parque. La capacidad de esta zona era como para 5.000 personas. En los días de juegos, en el Super Sábado, esa caja que veis ahí era una pantalla de televisión y ahí venían como 12.000 personas. Y el paisaje lo absorbió todo. Era un paisaje robusto. Bueno, la verdad es que lo machacaron un poco en los primeros días, pero después ya se recuperó. Y esta era la intención que teníamos. Queríamos hacer un paisaje que fuera robusto y que tampoco fuera tampoco excesivamente refinado. Y también hay un paisaje formal. Esta es la parte del legado. Esto se ha quedado como jardín, es con exposiciones futuristas preciosas cada verano. Y aquí vemos las diferentes capas que se fueron formando. Y detrás está el pabellón del baloncesto, que es una estructura, o era una estructura temporal y que ahora se ha convertido en viviendas. Entonces, todas las conexiones y todos los caminos y todas las vías peatonales, bueno, todos sabíamos que algún día eso se iba a convertir en residencial o comercial o educativo. Y en un primer plano, bueno, esto no existía. Hay 50.000 plantas. Bueno, se dragó también el río, se limpió y se plantaron 50.000 plantas para oxigenar y para mejorar el aspecto ecológico del agua. Y bueno, veis, hay pequeñas separaciones, pequeños canales que son para los peces. Teníamos instalaciones para todo tipo de fauna y de flora también, que bueno, todo esto se especificó para poder volver a traer diferentes tipos de invertebrados o aves, en fin, que habían desaparecido, que habían muerto, que ya no andaban por ahí, y tenemos que recuperar todas estas especies animales. No importamos nada, sino que sencillamente instalamos la línea basal y la naturaleza ha hecho lo que tenía que hacer. Han vuelto los peces. Los peces están desovando, con lo cual es un éxito fantástico. Atrás está el edificio del velódromo, hecho por Hopkins. Y este es un relato interesante y muy breve, puesto que Hopkins Architects, bueno, estaban aterrados cuando vieron nuestro paisaje y nos dijeron, bueno, no se va a ver el velódromo, lo vais a esconder. No, todo funciona junto. Hicieron muchos alzados y muchos planos, como suele ser lo habitual, y al cabo de algún tiempo se quedaron convencidos de que el contexto de la forma del solar y que la arquitectura iban a funcionar bien. Tan bien incluso que Hopkins utilizaba esta imagen siempre cuando publicitaban el velódromo ante sus clientes, así que eso nos satisfizo muchísimo. Bien, esta es otra imagen aérea donde podéis ver la comparativa entre 2005, esta imagen, y esta otra, que es donde podéis ver ya la situación en 2014, es decir, post-juegos. Y bueno, podéis ver bastante más arquitectura que ha entrado en el parque. Bueno, el parque se ha hecho más grande. Antes eran 45 hectáreas de espacio verde o de zona verde. Ahora tiene algo menos de 100 hectáreas.
de espacios verdes. Pero bueno, digamos que tiene bastante más población que antes y está el estadio, que ahora se ha entregado al equipo West Ham, al equipo de fútbol. Y esto planteó problemas, puesto que cada 2 sábados o en sábados alternos el equipo juega en casa y acuden 60.000 seguidores que se supone que tienen que acceder a ese estadio o a esa zona básicamente a través de un parque público con zonas de juego y demás. Y desde luego es bastante difícil de gestionar en cuanto a logística y en cuanto a flujos de masas de personas, etcétera. Bien, ahora, dejando atrás ahora los juegos y el proceso de transformación, que fue la pieza central de la obra, que nos encargaran que desarrolláramos, y bueno, llegó esta fase en la que no sabes qué es lo que le va a pasar a la arquitectura y la planificación, pero algo tenía que pasar, como fue el caso de Barcelona. Creamos un paisaje temporal, provisional, hasta que el parque estuviera ya preparado para dar cabida a los nuevos edificios definitivos. Uno de ellos es el University College de Londres, y que fue o ha sido una de las primeras universidades fuera de Oxford y aparte de Cambridge también. Y fue la universidad que aceptó a mujeres alumnas, lo cual fue muy radical por aquellos tiempos. Y también se ha convertido un centro destacadísimo en el centro de Londres. Tienen que crecer. En el centro de Londres ya no hay espacio. Entonces han venido al Parque Olímpico, lo cual le da al Parque Olímpico, bueno, pues la sensación de que forma parte de la ciudad. Y es una oportunidad fantástica para ellos. Es un sitio dinámico y recurre al agua, a los ríos limpios, a ambos lados del nuevo diseño que está en fase de evolución. Y esto forma parte de nuestro plan general que estamos desarrollando con el UCL. Y una vez más se está convirtiendo en algo bastante urbano, con un paisaje que funciona muy bien a su lado o en su entorno. Bien, tal y como he dicho antes, el crear un sitio para coches es fácil, pero el transformar un sitio para las personas, desde luego, no lo es. Y este sitio lo tenemos en el caso de la central térmica de Battersea, bueno, que estuvo cerrada durante casi 45 años, no había acceso a las orillas durante más de un siglo. Durante 100 años nadie se podía acercar a esta zona regenerada. Sí, esto evidentemente es un edificio icónico. Y si os gusta Pink Floyd y os gustan los cerdos voladores, claro, pero lamentablemente sin ningún aprovechamiento. Y digamos que casi incluso se demolió. Hubo 5 intentos de poner en marcha este proyecto, pero todos los intentos fracasaron debido al tema del coste. Es un edificio que forma parte del patrimonio. English Heritage, que se encarga del patrimonio arquitectónico, dijeron no podéis tirar este edificio para nada. Y las chimeneas forman parte del patrimonio, pero ¿qué es lo que pasaba? Se estaba cayendo y las palomas habían invadido el edificio, ya no tenía cubierta porque iban a hacer otro proyecto antes, entraba la lluvia, así que el edificio se estaba viniendo abajo. Y tuvo que recurrir un inversor internacional de Malasia, tuvo que gastarse un montón de dinero en este proyecto, una fortuna. Pero lo que era fundamental en este proyecto era la parte pública y la relación con las orillas del río, del Támesis. Bien, nosotros nos encargamos de la zona de las zonas públicas y también de las orillas. Estamos coordinando cosas trabajando con Foster y con algunas organizaciones más, algunos otros estudios arquitectónicos, y todos ellos tienen encargos
para levantar edificios alrededor de esta central térmica, pero nuestro papel consiste en asegurarnos de que estos espacios se conviertan en lugares agradables, que sean agradables para la población local, aunque el inversor sea de un tipo internacional. Pero esto había que conectarlo con el Támesis. Y veis una zona verde hacia el oeste. Bueno, pues esto es el parque de Battersea. Este parque se creó en el año 1951 para celebrar el hecho de que en Londres se celebrase una gran exposición en el 51. Y este es un parque conmemorativo. Pero no ha pasado nada desde aquel entonces. Bueno, nada de la misma escala que la creación del parque, claro. Entonces aquí se ve la central térmica en su pleno esplendor y está rodeada por arquitectura maravillosa. Hay un sitio en Londres que se llama DRMM, que es un estudio, y el otro edificio a la izquierda de la central térmica es un edificio de Wilkinson Eyre y de Ian Simpson, un edificio de Ian Simpson, que es otro arquitecto destacado. Pero en un primer plano tenemos el parque de la orilla, con los muelles y con los antiguos pontones, que es hasta donde llevaban el carbón, que se utilizaba en la central. También son estructuras objeto del patrimonio. ¿Y qué es lo que haces con este tipo de estructura? No solamente lo puedes conservar, sino que también tiene que tener una función, tiene que tener vida, tiene que existir en el siglo XXI. Y aquí teníamos una serie de ideas, algunas de las cuales estamos viendo ya en otras ciudades, como piscinas, en el caso de Copenhague. También hay unas propuestas para un cine colocando pantallas, y la proyección vendría desde la central térmica y se dejaría ese espacio central para muchas otras funciones y para muchos otros tipos de desarrollos. Y bueno, la escala de la central térmica es tal que uno tiene que entender que lo público, bueno, no hay que luchar contra algo que tiene tanto poder, y la armonía funciona mejor cuando tú reconoces las fortalezas de los demás. Entonces es un espacio muy sencillo en cuanto al dominio público, pero esto permite apreciar la central y permite aumentar la funcionalidad 10 veces o 20 veces incluso, en comparación si hubiese sido otro tipo de paisaje demasiado sofisticado que no tuviera un programa para conseguir un mayor crecimiento. Y esto es otra lección que hay que aprender, que puedes diseñar en exceso lo público, y yo creo que esto es algo que habría que evitar a toda costa. Ahora, muy rápidamente, quiero ahora enseñaros otro vídeo. Estas son las grúas que se han retirado temporalmente para ser pintadas y reparadas, pero bueno, se van a instalar para colgar la pantalla de cine. Y gran parte de este proyecto está ahora pendiente, y es muy difícil crear este paisaje, puesto que plantea innumerables retos. Bien, así ha sido un repaso muy rápido. Bien, ahora un par de instantáneas del parque y de cómo va a funcionar. Ahora mismo está la fase 1 in situ, esta es la fase 2, y ahora mismo está en el proceso de concurso, y creo que bueno, se tardarán otros 4 meses aproximadamente. Pero también somos los consultores de la fase 3, y parte de la zona pública ha ido a parar también a manos de Foster y de Gary, pero bueno, ahora ha cambiado de manos y ha vuelto a las nuestras, y de esta manera vamos a asegurarnos de que todo esto funciona adecuadamente y que no te quedas con piezas de un puzzle que no encajan al final del proceso. Y esto puede suceder con mucha facilidad si no hubiera nadie responsable, ningún responsable global. Y después, esta es la arquitectura que estamos viendo en Londres. Yo creo que esto es algo que Manuela quizás lo sepa mejor que yo, pero tal y como lo veo, creo que hay como 150 solicitudes para construir torres en Londres.
y parece ser que hay otras 200 solicitudes más que aparecerán en el futuro. Bueno, ¿qué pasa ahora o qué pasará en el futuro después de un verano político muy interesante? Y yo no sé qué es lo que pasará en el mundo desde la óptica de lo económico, pero Londres ha cambiado como ciudad y está cambiando muy rápidamente. Pero volviendo al relato de los Juegos Olímpicos, esta es una zona que se llama Meridian Water, que está un poco más allá. Es un parque pequeño. Aquí está el agua y, bueno, se utilizaba únicamente para fines de transporte y para llevar energía. Bueno, estaba totalmente bloqueada la zona, el ferrocarril y las carreteras estaban obstaculizándolo todo. Y nos nombraron, para que hiciéramos el plan general de esta parcela, no solamente para abrir la zona, para que se pudieran llevar a cabo actividades empresariales y también crear viviendas, sino también querían transformar estas vías de agua en algo que fuera algo más atractivo. Es algo fundamental, pero también servía para atraer a los inversores, así que no solamente era el tema de la zanahoria. Así que esto es algo que ha dicho Manuela también, algo parecido en un par de diapos, y el agua se convirtió en el principal elemento de atracción. Y bueno, esto es lo mismo tanto para oficinistas como para gente que vivirían en la zona. Esto no había entrado bajo el paraguas de otros proyectos anteriores y me complace decir que ahora ya está en plena fase de planificación, se va a incluir en nuestro plan general y ahora mismo está inmerso en el proceso de empezar a entregar los primeros lotes de lo que se ha hecho desde el sector privado y también desde el sector público, y son los primeros desarrollos residenciales que se acaban de ganar. Bueno, hace cosa de un mes, que es cuando se ganó esto con un promotor privado en el Reino Unido, pero todo tenía que ver con el agua que desde luego hace una declaración muy importante, muy potente. Y aquí tenemos un nuevo hub de transporte, una nueva estación, que es una conexión de metro ligero. Bien, ahora quiero pasar a algo que está fuera de Londres, totalmente fuera de Londres. El Reino Unido y, bueno, en Irlanda hay un enorme legado victoriano de las zonas de vacaciones a lo largo y ancho de la costa, y al final nos hemos aburrido del Reino Unido, nos aburrimos en los años 70 y todo el mundo vino a España, tal y como sabéis todos. Todo el mundo viene de la Gran Bretaña al sur de España. Bueno, esto significó que todas estas zonas veraniegas se quedaron sin nadie. Nadie quería ir allí. Además, el tiempo era bastante malo, ¿no?, para empezar. Pero bueno, las zonas se estaban muriendo. Y el sitio más icónico era Blackpool. Estoy seguro de que todos sabéis dónde está Blackpool, en la costa oeste del Reino Unido. Y se lanzó un concurso internacional para recuperar la milla dorada, como se conoce en Blackpool. Entonces, estaba en muy mala situación y no se eligió esta foto porque hacía malo. Bueno, muchos días son así de malos. Un poco parecido a lo que hubo en Bilbao ayer, de hecho. Y una de las cosas que hicimos fue, no sé, plantear un paisaje tipo duna, algo que fuera como muy rural, lleno de arena, lleno de cantos rodados, en fin, pero a una super escala. Y estos objetos gigantes, estas hierbas gigantes, por llamarlos de alguna manera, daban una identidad a la gente y, bueno, servían de razón para que fuera la gente. Nosotros trabajamos mucho en el campo de los aerogeneradores y trabajamos mucho en el campo de este tipo de instalaciones, así que desarrollamos estas hierbas de fibra gracias a un fabricante de aerogeneradores. Esto lo diseñamos internamente y, bueno, se probaron durante 9 meses en la isla de Wight, moviéndose para atrás y para adelante hasta que nos dijeron que se podrían utilizar en lugares públicos.
Y de hecho, bueno, hay 6 de estos cacharros. Pero bueno, todo tiene que ver con animar los espacios. Y en estos espacios, bueno, funcionan en los meses de invierno. No hace falta que haga sol para que esto funcione. Y esto permite que se lleven a cabo programas todos los días del año y ha rejuvenecido por completo esta zona de Blackpool. Y este es el Blackpool que uno ve si uno va a octubre, donde, bueno, con este edificio nuevo de la derecha, de hecho es una nueva pieza arquitectónica, es una capilla para bodas. No todo el mundo se casa en Las Vegas, también la gente se va a Blackpool para casarse. Y aquí se están levantando un poco las olas. No es demasiado dramático. Estuve viendo las noticias en la BBC hace como un año. Y estas hierbas estaban totalmente horizontales. Miré la póliza de seguros, pero bueno, quedaron bien, pero tenía un aspecto más dramático. Pero tiene que ver con el arte, sí, pero es un arte que contiene un elemento dinámico. Más recientemente hemos trabajado en otras poblaciones costeras en el Reino Unido. Los presupuestos no son iguales, no todos los proyectos pueden ser icónicos, pero también rejuvenece. Y es importante no olvidarnos de los sitios más pequeños que forman parte del país en el que vivimos, sea cual sea ese país. Y hay muchos pueblos pequeños que necesitan desesperadamente una pequeña inyección. Y Littlehampton, en la costa sur, es un sitio de este tipo. Así que es una intervención sencilla, tiene que ver con animar el lugar, un lugar donde la gente pueda sentarse y disfrutar. No es alta tecnología, pero es algo que tiene una finalidad y tiene que ser robusto, por supuesto. Es importante el aspecto material y, por supuesto, intentamos utilizar materiales sostenibles. No utilizamos maderas duras de África y cosas de ese tipo. Eso es práctica estándar. Materiales reciclados para el hormigón. Si utilizamos hormigón hoy en día, se utilizan agregados reciclados. Esto es algo aprendido de los Juegos Olímpicos, lecciones muy importantes. Incluso los fabricantes utilizan materiales reciclados cuando suministran un producto, y estoy seguro que esto también sucede aquí. También estamos participando en lo que supongo que podría ser un nuevo control fronterizo. Si las cosas cambian, Dover va a ser algo totalmente distinto a medida que va pasando el tiempo, pero Dover como puerto es evidentemente un puerto de exportación e importación, pero es un puerto que ha dado la espalda a su propia gente. Como experiencia, llegar a Dover no es una buena experiencia. Y parte de nuestro trabajo consistía en repasar el plan maestro de la infraestructura del puerto, cómo podría funcionar mejor la logística, cómo podríamos realinear las vías, la experiencia de los visitantes que llegaban en los barcos o incluso los transportistas. ¿Qué se siente al llegar a este sitio? Y fuimos de solo el puerto a estudiar todo el frontispicio de Dover como pueblo y lo que podíamos aprender de Blackpool y de los Juegos Olímpicos y de Battersea para darle vida. Por lo tanto, es un tema repetitivo, pero es muy importante. Y de nuevo, Dover. También hemos trabajado en Gorky Park en Moscú, y es clásico porque el Parque Gorky, un parque creado para una gran exposición a finales del siglo pasado, y funciona muy bien
en verano, pero en Moscú hace mucho frío en invierno y básicamente no hay nada al exterior. Se congela el río. Así que una de las cosas que hemos hecho ha sido una intervención en unos jardines invernales, una idea de jardín invernal donde puedes salir en invierno y disfrutar de esta relación con el parque y con la ciudad. Y formaba parte de una propuesta de regeneración total para el Parque Gorki. Y es interesante, era un paisaje muy diseñado, pero después de Glasnost hubo una especie de barra libre en el mundo de la planificación en Moscú y se invirtió mucho dinero privado en la construcción de viviendas privadas a lo largo del Parque Gorki. Algunas tal vez sin contar con pleno consentimiento urbanístico. Así que nuestra misión consistía en retirar algunas de las capas y no conservar las cosas en sentido histórico, sino reconocer que hay nuevos motores en el parque, hay nuevas partes en la ciudad, en el comercio y en la cultura, para que se puedan llevar las conexiones más allá del parque, porque es muy importante. Pero al mismo tiempo se había perdido el parque, se había perdido la historia y el legado. Así que nos pidieron una nueva visión para el Parque Gorki, lo cual en realidad significaba la demolición de bastantes propiedades y promociones que se habían levantado hacía poco tiempo en el Parque Gorki. Y para nuestra sorpresa, el cliente lentamente va ejecutando el programa y los diseños, y algunas de estas cosas están cambiando, lo cual es impresionante. Y rápidamente, esto es un lugar en China, Qingdao. Está mal decir que es el Blackpool de China, pero es a donde van muchos chinos de vacaciones. Pero también es una ciudad con una enorme expansión, una muy rápida expansión, y esto lo estamos haciendo con un consultor de Bilbao. No sé si hay alguien del público aquí esta mañana de IDOM, la empresa de ingeniería que lleva 60 años aquí en Bilbao, y estamos trabajando con IDOM en hacer el plan maestro de esta zona de Qingdao en China. No tengo diapositiva, es muy nuevo, pero también estamos trabajando en el proyecto Eden, el proyecto de Cornualles, no sé si lo conocen, llevar una promoción Eden a Qingdao también. Y hay muchos temas que hay que afrontar. Tal vez la idea china de una carretera pequeña es una carretera de 6 carriles. Y eso cómo lo escalas dentro de una promoción que funcione para las personas. Y es un lugar muy llano. Así que cómo creas ese elemento de sorpresa cuando tienes 4 o 5 carriles de tráfico. Y es un reto muy interesante para nosotros en cuanto a la topografía y cómo se trabaja con el lugar para sacar lo mejor de lo que tiene y reducir los aspectos negativos. Y casi para terminar, no todo lo que hacemos tiene que ver con la mejora o con el embellecimiento. Muchas de las cosas tienen que ver con la energía. Y en el Reino Unido tenemos bastantes parques eólicos y promociones de energía fotovoltaica en el Reino Unido. Todas tienen sus limitaciones por estatutos de planificación o por temas ambientales, pero una cosa que está evolucionando muy rápidamente en el Reino Unido y tal vez suene aquí, es la energía tidal y las lagunas y
se ha estado trabajando ya desde hace 3 años sobre la primera laguna o lago de energía tidal en el Reino Unido. Esto está en Swansea, en Gales, y básicamente es algo muy sencillo. Simplemente aprovechas la marea, captas el agua al entrar, mueve los generadores, las turbinas, produce energía y vuelve a salir el agua con la marea. Bastante sencillo, pero bastante caro que hacer, como se está enterando todo el mundo ahora, incluido el gobierno del Reino Unido. Y este ha sido el primero de su tipo. Y el que se va a convertir en un proyecto de verdad está también en Gales, en Cardiff, la capital de Gales, y están llegando otras 4 o 5 oportunidades en la costa oeste del Reino Unido, llegando hasta Liverpool y Morecambe. Y nuestro papel no consistía solo en hacer un estudio paisajístico o de impacto visual o algo así, sino que se trataba de coordinar todo el proyecto. Y bajo nuestro tutelaje, bajo nuestra dirección, nombramos a los ingenieros para el proyecto, que son Atkins. Estoy seguro que muchos conocerán a Atkins. Son una consultoría de ingeniería conocida en todo el mundo. Y también nombramos a los arquitectos, así que esencialmente hicimos la dirección de proyecto. Y desde preocuparte de dónde se planta el árbol o qué aspecto tiene el banco, yo creo que el arquitecto paisajista tiene un enorme papel para llevar a cabo un papel mucho mayor, asegurando que el ambiente sea algo central en las ideas y las preocupaciones desde el principio. Y sea simplemente un pequeño edificio para el club marítimo local. Y toda la barrera tidal tiene algo así como 8 kilómetros, así que también constituye un bonito paseo. Y cuando llegas hay un centro de visitas que te explica cómo se genera la energía tidal y qué parte de Swansea se ha mantenido viva gracias a este proyecto. Y creo que hay, en conclusión, 5 temas que quisiera dejar como reflexiones. Si vamos a crear estos lugares increíbles, tiene que ver con los actores y no los espectadores. Todos conocemos las antiguas certidumbres. Han desaparecido. El punto de vista de la vida del siglo XIX ha ido desapareciendo y utilizamos el dominio público de diferentes maneras. Queremos participar y no solo ver, no solo ser espectadores. Y crear un lugar social no es nunca algo aislado. Los espacios tienen que ser programados. No puedes simplemente promocionar, entregar y marcharte y esperar que el lugar genere su propia vida. Es una relación que hay que fomentar y desarrollar. Y esto forma parte de nuestro compromiso, yo creo. En segundo lugar, difuminar las fronteras, los lindes entre dentro y fuera. Y creo que es algo que vimos en la primera presentación en las obras de Zaha Hadid. Aunque la arquitectura es muy icónica, también hay una relación orgánica fantástica entre lo interior y lo exterior y cómo funciona. Así que es como un hilo. Llegas a conocer a los vecinos y decides con quién quieres relacionarte, y tiene que ver con las conexiones. Y hay que recalcar que la conectividad es fundamental en el dominio público. Las carreteras unidireccionales y las zonas oscuras entre torres de iluminación simplemente están mal.
y encontrar el sentido. Hemos oído hablar de cómo los activos históricos son importantes y de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentimiento del lugar, qué semillas se han plantado aquí, qué cargas llegaron aquí, por qué se instaló aquí la central eléctrica. Y básicamente la esencia del futuro siempre se encuentra en el pasado. Y en cuarto lugar, dejar de pelearse con la naturaleza. A todos nos encanta oír trinar los pájaros, sentarnos al sol y oír pasar el agua. Y a veces cosas que hacemos no son naturales como tales, son intervenciones. Y me parece muy bien, porque lo que hace es hacer que la gente responda y sacar la esencia de quienes somos como seres humanos y sentirnos cómodos. Y así como los abedules pueden tener un aspecto fantástico en Noruega, pero también pueden tener un aspecto fantástico en Bilbao o donde sea. Y también hacer decisiones inteligentes en momentos difíciles, ya sea a través de la sostenibilidad, la refrigeración urbana, las sombras, el almacenamiento de agua de lluvia. En el Parque Olímpico conseguimos eliminar el riesgo de inundación en 5.000 hogares mediante el diseño. Hizo que estas 5.000 viviendas pudieran seguir existiendo, si no hubieran tenido que ser demolidas. Así que yo creo que tiene que ver con el valor del dominio público. Y si eso lo podemos conseguir con el lugar y con los edificios, entonces saldremos ganando. Y una última diapositiva, no la pude resistir, es una cita de Frank Lloyd Wright. Y claro, ¿qué iba a decir yo siendo arquitecto paisajista? Pero creo que juntos, creo que es lo que quiero decir hoy, es un papel colaborativo. Yo creo que esta es la esencia de lo que tengo que decir. Gracias.